Deseamos que desde esta casa de Diseños de Vida, las bendiciones del Señor lleguen a ustedes a través de la predicación del Evangelio. Preparémonos para recibir la palabra, porque sé que Dios va a edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Quiero compartir en esta hermosa mañana una enseñanza que la he titulado, ojo con esto, volvamos a la santidad. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Volvamos a la santidad. Y he tomado como texto base de la palabra Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice la palabra del Señor en la Reina Valera 1960: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito y Dios eterno, deseamos que en esta oportunidad tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierna entre nuestros deseos, nuestras intenciones del corazón, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, y esa palabra, Señor, corra y sea glorificada en nuestros corazones. Habla a tu pueblo, y mientras me dispongo, Señor, a abrir mi boca para hablar, llénala de tu palabra y de tu conocimiento. Someto a ti mis criterios personales, someto a ti mi voluntad, someto a ti, Señor, mis pensamientos, y deseo, Señor, ser un instrumento dócil en tus manos para que puedas hablar a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Volvamos a la santidad. Si ustedes notaron, el versículo que tomé como referencia está enfocado en una demanda específica que le hace Jesucristo a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y la demanda tiene que ver nada más ni nada menos que con haber perdido o haber dejado su primer amor, ¿sí? Su primer amor. Y quiero relacionar en el contexto de esta enseñanza, quiero relacionar la palabra amor con la palabra santidad. Una forma muy práctica de demostrarle a Dios que lo amo es precisamente desarrollando una vida de santidad. Amén. Sí, porque es que a veces nuestras demostraciones de amor a Dios se circunscriben solamente a palabras románticas y bonitas, pero nuestra práctica de vida no es coherente con lo bonito que le decimos a Dios muchas veces. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. Y quien guarda los mandamientos del Señor, por ende, está viviendo en santidad. Entonces relacionemos la santidad precisamente con la práctica de la vida cristiana. La santidad está muy relacionada también con la piedad. ¿Cómo vivo a diario mi relación con Dios? ¿Cómo practico a diario mi fe? Ahora, estas agudas palabras que se las refirió Jesucristo a la segunda generación de creyentes de la iglesia de Éfeso. Esta ya era la segunda generación de cristianos allí en Éfeso. Ahora, hay que recordar algo interesante. El apóstol Pablo, que obviamente escribió mucho antes a los Efesios que el apóstol Juan, porque recuerde que Juan escribió Apocalipsis, pero lo escribió del año 90 hacia adelante. Pablo escribe esta carta alrededor del año, algunos dicen 58, entre el 58 y 62, 58 aproximadamente. Entonces, 40 años después, casi, es que el apóstol Juan escribe esta carta, que va también dirigida a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo que quiero decir es que en la primera generación, que fue Pablo el que le escribió a la primera generación, en Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16, les dice lo siguiente:
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está muy compungido al ver el amor que hay en estos cristianos de Éfeso. Cristianos que demostraban su amor al Señor amando al prójimo, que demostraban su amor a Dios cuidando su fe y tratando de mantenerse firmes en la sana doctrina. Sin embargo, Dios mismo va a testificar contra esta generación de creyentes que ha perdido algo muy importante. Y aquí es donde tenemos que empezar nosotros a pensar, ¿cómo nos encontramos nosotros en este tiempo con respecto a nuestro primer amor? ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Recuerde que estamos en este mes abordando la temática de la santidad, santificados para su presencia. ¿Estamos cuidando, estamos cultivando ese primer amor? Algo muy interesante que dice precisamente Jesucristo a esta iglesia es que ha perdido su genuino celo por Dios. Porque en eso se traduce el primer amor. Cuando uno tiene verdadero amor hacia alguien, uno tiene un celo. Y no es un celo enfermizo, sino que es un celo que genera protección, cobertura. Dios desea que su pueblo vuelva a rescatar ese celo por Él. Esta fue una iglesia muy activa, la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia muy activa. Fue una iglesia que hacía muchas cosas en beneficio de la comunidad. Era una iglesia que impactó la comunidad fuera de la misma iglesia. Es más, en los hallazgos arqueológicos, algunos registros muestran que parece ser que la iglesia de Éfeso llegó a ser una de las iglesias más grandes de la época. Algunos registran que alcanzó a tener alrededor de casi 50,000 cristianos, imagínense. O sea que fue una mega iglesia en términos modernos, ¿cierto? Una mega iglesia. Llegó a ser una iglesia supremamente activa, reconocida, pero después entra en un estado donde ¿qué? Donde deja su primer amor. Y entonces parece ser que ya las cosas que hacía, ya no las hacía con una motivación correcta. ¿Y sabe qué pasa? Cuando hacemos cosas para Dios pero sin amor, eso no perdurará. Y por eso es que entonces el Señor Jesucristo le hace una advertencia a esta iglesia. Si ustedes siguen haciendo las obras que están haciendo, pero descuidando su primer amor, entonces pronto vendré y quitaré tu candelero. ¿Sabe qué significa esto? Pues entonces pronto ya no habrá más iglesia aquí, en esta tierra. Porque quitar el candelero era eso. El candelero representa la iglesia como tal. Imagínense que Dios dijera eso a esta iglesia. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Me espanta. Si ustedes siguen haciendo muchas cosas, pero no con el amor genuino, con ese primer amor que me deben ofrecer a mí, pronto quitaré su candelero. Y fue exactamente, mis hermanos, lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Décadas después, lamentablemente, la iglesia de Éfeso desapareció. Y tan fuerte fue este asunto que ni siquiera hoy día hay cristianismo allí. Terminó convirtiéndose en un centro idolátrico. Una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, donde se encontraba el templo de la diosa Diana, donde habían más de 1,000 prostitutas sagradas para presentar las ofrendas de los oferentes, de los que venían a adorar a la diosa Diana. Entonces, hermanos, yo pienso que en la vida cristiana puede pasarnos algo similar a lo que comúnmente le puede también ocurrir, por ejemplo, a las parejas, ¿cierto? ¿Qué pasa generalmente con las parejas? Recién casaditas, ¿qué sucede? Pura miel,
puros diminutivos, amorcito para arriba, amorcito para abajo, tomados de la mano, ¿sí? Tocándole el rostro, diciéndole cositas lindas. Y van pasando los años y después, ¿qué sucede? Se empieza a perder ese primer amor, la ternura, la atención, el respeto, ¿sí? El estar muy atento a las necesidades del otro o de la otra. Todo eso se va perdiendo. Entonces a nosotros nos puede estar pasando lo mismo en nuestra relación con Dios. Al principio, en los primeros años de la vida cristiana, eso no sabemos dónde colocar a Dios porque estamos tan enamorados de Él, porque estamos realmente muy, pero muy agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Nos rescató del infierno y ahora queremos servirle y ahora queremos vivir una vida que le honre. Hasta cuando fallamos realmente lloramos porque nos duele haber ofendido a Dios. Ahora han pasado los años y cada vez que pecamos ni nos acordamos de confesar el pecado. Eso el Señor me perdona. Sí. Eso Él sabe que yo soy débil. Y no sacamos tiempo para intimar con Él y para abrir nuestro corazón y decirle: Dios, quiero alegrar tu corazón. Quiero que sientas placer al verme, expresarte mi corazón, expresarte mi sinceridad. ¿Hace cuánto tiempo que no pasamos realmente tiempos así donde cerramos la puerta e intimamos en la presencia del Señor, desnudamos nuestro corazón delante de Él y nos presentamos tal como somos, vulnerables? ¿Hace cuánto que no ocurre eso? Entonces aquí es donde viene el problema. Empezamos entonces a perder de vista la seriedad del pecado. Como que empezamos a convertir muchas cosas que nos van sucediendo y que antes, por la sensibilidad que teníamos al Espíritu Santo y a su palabra, las veíamos como cosas horrendas. Ahora ya se están convirtiendo en paisaje. Ahora ya las estamos normalizando. Ahora entonces cuando decimos una mentira, pero es que tocaba. Antes sentíamos dolor, nos dolía verdaderamente decir una mentira. Cuando salía una palabra grosera de nuestros labios, inmediatamente sentíamos que el Espíritu Santo nos hacía sentir: ojo, eso daña tu comunión conmigo. Y como lo que más añorábamos era cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo, buscábamos un sitio para ir y pedir perdón, confesando de manera específica esa mala palabra. Y puedo hablar de muchas cosas más prácticas que de pronto hemos dejado porque ya las hemos normalizado y las hemos aceptado. Pero es que Dios me ama, Dios me conoce. Él sabe que yo tengo esa debilidad. Simplemente le digo: Señor, perdóname, yo sé que Él me perdona. Y entonces perdemos de vista realmente lo serio del pecado. Anoche hablábamos en el altar familiar con la familia, con mis hijos, con mi suegra, con mi esposa. Lo horrendo del pecado, tan horrendo que por eso en el Antiguo Testamento habían leyes que quien incurría en ciertas cosas que según la ley decía no hay que hacerlas, se pagaban con el derramamiento de sangre, es decir, se pagaban con la vida misma. Como por ejemplo maldecir a los padres, deshonrarlos, ser rebeldes a los padres. Y decía mi hijo: ¿y por qué tocaba que hubiese derramamiento de sangre? Porque la única manera de cortar la iniquidad para que no siguiera traspasando generaciones era derramando la sangre del penitente, del que había pecado. Al derramarse la sangre habría entonces expiación. Si la persona que había cometido el error seguía viva, el pecado tenía derecho legal para seguir afectando generaciones. Entonces derramar la sangre era cortar el poder del pecado manifestado como iniquidad. Porque Dios sabe la seriedad tan terrible que hay en cuanto al pecado. Pero cuando perdemos el primer amor, dejamos de perder la dimensión del daño que puede causar el pecado, no solamente a nuestra vida, sino a las generaciones que vienen y al resto de la humanidad. Mis hermanos, no nos dejemos distraer con nuestras propias necesidades, porque esa es la estrategia de Satanás en la medida que vamos avanzando en el cristianismo. Ya no nos enfocamos tanto en Dios, sino que nos enfocamos en mis necesidades. Lo mismo que pasa en el matrimonio.
Y hay que luchar con esa tentación. Que entre van pasando los años, entonces al principio me enfocaba más en ella y en estar pendiente de servirle, ahora a ella que me sirva. ¿Sí? Y hay de que no lo haga. Y ya empiezo entonces a recriminarle y ya empiezo a volverme insensible a sus necesidades y muy sensible a las mías. Y ahí es donde empieza el problema. Dejamos de ser siervos. Y así sucede con nuestra vida cristiana. Sabemos que nosotros somos los siervos. Él es el Señor. Pero ahora jugamos esto al contrario. Queremos que Él sea nuestro siervo porque nosotros somos los señores. Y así no es. Así no se vive el cristianismo. Mis hermanos, necesitamos que el Señor nos ayude para poder tomar las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su diseño. Dice 2 de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nunca perdamos de vista la seriedad del pecado. Nunca perdamos de vista el precio tan alto que tuvo que padecer nuestro Cristo por nosotros. Amén, iglesia. No normalicemos eso, por favor. Por eso es que he estado en estos días, en las prédicas de los miércoles, he estado hablando sobre la encarnación de Jesús, la muerte de Jesús, y si Dios lo permite este miércoles, vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús. Cosas tan básicas que ya hace mucho tiempo de pronto ni las hemos revisado y están empolvadas, ¿sí? Fundamentos de nuestra fe. Pero me he gozado de una manera impresionante mientras he preparado estas enseñanzas porque he vuelto a dimensionar, mis hermanos, ¿por qué fue importante que Jesús se encarnase? ¿Por qué fue importante que Jesús muriese? ¿Por qué fue importante que Jesús resucitase? Y todo eso aviva mi amor hacia Dios. Amén, iglesia. Entonces, nunca nos olvidemos de la purificación de nuestros antiguos pecados. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Recuerda lo que hacía siempre el Señor a través de su pueblo Israel? ¿Recuerden de dónde los? No se olviden que ustedes eran. Y por eso Él estableció leyes para el extranjero. ¿Sí? Porque ustedes fueron extranjeros. ¿Sí? Dios quiere que no nos olvidemos de dónde Él nos rescató. No para que nos demos golpes de pecho, no, sino para que recordemos que Dios es un Dios de misericordia y que Él desea que nosotros caminemos en fidelidad hacia Él. Probablemente, iglesia, al inicio de tu vida en Cristo tuviste un entusiasmo tremendo por Dios, pero sin conocimiento, ¿sí? Ahora tenemos un problema. Ahora tenemos mucho conocimiento y poco entusiasmo, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que también revisar cómo nos encontramos en este momento. El conocimiento de la verdad de la palabra es muy importante, pero deberíamos utilizarlo como combustible para llenar nuestro corazón de mayor pasión por Él. Mayor conocimiento, mayor pasión por su presencia. El asunto es que ambos son necesarios, el conocimiento, pero también la motivación. En este trasegar que se llama vida en Cristo, necesitamos mantener un amor intenso y un amor puro hacia nuestro Dios. Hoy día tenemos espejos muy difíciles, pero que nos dan un gran ejemplo. ¿Sabían que en estos momentos hay partes en este planeta donde están matando literalmente a personas por ser cristianas? Literalmente. Uno pensaría, no, eso fue en la época medieval o de pronto en la época de la iglesia primitiva. Lo que pasa es que los medios de comunicación no hablan absolutamente nada de eso, ¿sí? Eso sí no conviene. Pero eso sí, vaya y maten un animalito y enseguida aparecen todos los medios de comunicación y a la persona que de pronto hizo eso, mejor dicho, lo crucifican. Pero que vayan y decapiten 70 cristianos y aparte de eso los quemen, nadie dice nada, ¿cierto? Al diablo no le conviene. El diablo sabe por la misma historia de que cuando matan cristianos, más avivamiento hay. Ahora, estoy diciendo esto, mis hermanos, es porque esto debería servirnos a nosotros para darnos cuenta que necesitamos revisar cómo está nuestra
pasión y nuestro amor por Dios. ¿Estaríamos dispuestos a morir por esta causa? ¿Estaremos dispuestos a morir por Jesucristo? No me responda, por favor, no me responda. Es una respuesta que debe ser muy, pero muy personal, ¿sí? ¿Estaremos dispuestos realmente, si el Señor permitiera que en algún momento alguien confrontara nuestra fe colocando en la balanza la vida? ¿Nuestro amor por Dios es suficiente para decir, si hay que morir, morimos? Volvamos a la santidad, mis hermanos. Volvamos a la santidad, volvamos a darle valor a una vida de consagración al Señor, si es que verdaderamente queremos amar a Dios como Él espera que lo amemos. Hermanos, escuchemos lo que dice el apóstol que escribió a los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 35. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Versículo 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras necesidades, nos volvemos más fuertes en nuestro amor hacia Dios. Ahora, parejas, apliquen este principio, por favor. Apliquemos este principio. ¿Está pasando tu matrimonio por un momento de dificultad? ¿Está pasando tu matrimonio por un momento desafiante? ¿Hay amenazas de divorcio, de separación? Utilice esta estrategia. Deje de enfocarse en sus necesidades, por más justificadas que estén contra el otro. ¿Listo? Y enfóquese usted en las necesidades del otro. Necesidades auténticas de su ser, de su vida espiritual, de su vida emocional, de su vida física, de su vida mental. Enfóquese, por favor, en las necesidades del otro y empiece, sin tener que tocar trompeta, sino de una manera muy estratégica, empiece a dejarse usar por Dios para suplir esas necesidades. Y hablamos dentro de un mes o 2 meses. Y va a haber el milagro poderoso que se va a empezar a dar. Porque así funciona. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano desanimado en la vida cristiana, desanimado en la fe, desanimado en seguir el cristianismo como debe ser? Porque todo el tiempo es enfocado en Dios, diciéndole, bueno, Señor, ¿y para cuándo lo que yo le estoy pidiendo? ¿Y cuándo me hace el milagrito? ¿Y cuándo me sana? ¿Y cuándo me da la casa? ¿Y cuándo me da el carro? ¿Y cuándo me da la mujer o el hombre o el esposo o la esposa? ¿O cuándo aquello? ¿Cuándo lo otro? Y utilizamos hasta los diezmos y ofrendas para decir, bueno, Señor, yo te doy, pero ¿para cuándo lo tuyo? Y todo el tiempo es enfocado, ¿es en qué? En mis necesidades. Y como Dios no se sujeta a nuestros diseños, sino que nosotros tenemos que sujetarnos a los diseños de Él, pueden pasar décadas y podemos seguir en esa tónica y no va a pasar nada hasta que no entendamos y comprendamos de que esto que se llama vida en Cristo no se trata de vivir yo, sino de que Cristo viva en mí, y lo que aún vivo en la carne lo debo vivir en la fe del Hijo de Dios. Ya tengo lo que más mi alma necesita para poder vivir, y es que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por qué me afano por lo demás? Si Él ya me amó. Él no ha decidido amarme mañana, pasado mañana. Él decidió amarme desde la eternidad, con amor eterno. Entonces soy amado de Dios. Y porque soy amado de Dios, entonces yo debo enfocarme en cómo generar placer en el corazón de Dios. Y si yo vivo para la gloria de Dios, va a haber cosas tremendas
Dios me va a sorprender con cosas que ni siquiera yo imagino. Cuando me he enfocado en decirle a Dios que me haga esto y esto y esto y esto, sí, hay que orar, hay que clamar, pero con fe. ¿Y qué es fe? Bueno, Señor, mira, te entrego esto y mientras tanto me voy a deleitar en ti. ¿Cuál va a ser la respuesta y cómo vas a actuar a esto? Eso es problema tuyo, Señor. Yo hago lo que me dice la palabra. Presenta delante de ti en todo ruego, en toda oración y súplica, con acción de gracias, cualquier petición. ¿Sí? Me dice el versículo que después tengo que estar ahí todo el tiempo vigilante a ver cómo Dios va a obrar. Atalayando a Dios a ver, bueno, Señor, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora vas a venir? ¿Sí? ¿Cómo vas a estar vestido para ver en qué momento tú vas a actuar en lo que yo te estoy pidiendo? No. Mientras descanso en Él, mientras me deleito en Él, mientras me enamoro más de Él, el Señor termina concediendo las peticiones de mi corazón. Descanso en su voluntad. Y termina Dios sorprendiéndome porque muchas veces la respuesta no va a venir como yo pensaba, pero va a ser de manera más eficaz, más poderosa. A eso es que somos llamados. Cuando uno verdaderamente se ama con la pareja, uno tiene esa certeza. ¿Sí? ¿La certeza de qué? Estamos enfocados en el otro. Y cuando hay verdadero amor, aun cuando el otro falla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se rompen chorotes? Porque si estamos amándonos con el amor de Dios, dice la palabra que el verdadero amor, el de Dios, nunca deja de ser. Lo que pasa es que en nuestra cultura oriental, el amor matrimonial lo hemos romantizado demasiado por aquello de Hollywood y las novelas y las películas y todo eso, ¿sí? Pero el amor desde el contexto oriental y especialmente el bíblico está basado netamente en un compromiso de pacto inquebrantable, ¿sí? Porque mi compromiso ni siquiera es con mi esposa, sino que mi compromiso es con Dios, ¿sí? Y cuando tengo esa perspectiva, entonces, mi amor no es mi amor, es el amor de Dios obrando a través de mí hacia mi amada, ¿sí? El amor de Dios. Y ese amor es el que constriñe, ese amor es el que quebranta, ese amor es el que transforma, ese amor no depende de la respuesta del otro, ese amor depende, es de la fuente que es Dios. Eso es lo lindo de amar con el amor ágape, que no necesito estar pendiente si frente a lo que yo estoy haciendo a favor del otro o de la otra responde o el otro responde, ¿no? Simplemente yo hago porque estoy conectado con Dios. Y Dios me usa como un medio, ¿para qué? Para bendecir a mi próximo a mi prójimo más próximo, o a mi próxima, o a mi prójima más próxima, ¿sí? Que es el cónyuge. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, por favor, paralelice. Así funciona nuestra relación con Dios. Y así debería funcionar nuestra relación con el cónyuge. ¿Nos vamos a enfocar en qué? En las necesidades de ¿quién? Del otro. Haga ese ejercicio, mi hermano, mi hermana, salga desde hoy, ¿sí? Tan pronto termine el servicio, inmediatamente vaya rapidito y compre la empanada, pero pensando en el otro. Y sorprenda a su cónyuge y lléguele. Eso sí, el otro tenga cuidado, no se desmaye, ¿no? Y diga, uy, ¿qué pasó aquí? Van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales, hermanos, con todo esto. Dice el apóstol, acuérdense de los primeros tiempos. Por eso el título de esta enseñanza es volvamos a la santidad. Volvamos a la santidad. A esas cositas que parecían en su época como, bueno, hoy las podemos mirar como de pronto muy nimias, sencillas, pero que en el momento en que las estábamos viviendo eran lo máximo para nosotros. Cuando usted sacaba un tiempo para ayunar y usted se preparaba con tiempo, organizaba la fecha, sacaba el permiso en el trabajo, porque usted decía, es que ese es un tiempo sagrado, es un tiempo hermoso,
que yo quiero tener para con mi Dios. Y le daba ese valor para estar con el Señor. Cuando usted sacaba tiempo para cantar verdaderamente desde el corazón alabanzas a Dios, y mientras cantaba usted lloraba. Ahora ya no, ¿cierto? Ahora ni canta. Ahora solamente mira el televisor allá donde aparecen las letras y... Pero antes, ¿qué había? Pasión, gozo. Tu corazón latía más fuerte cuando precisamente sabía que ibas a acercarte a Dios. Cuando se acercaba el día domingo, desde el viernes o desde el sábado, usted empezaba a prepararse espiritualmente. Se acostaba temprano el día sábado, ¿para qué? Para venir temprano a la iglesia. Cositas tan bobas, dice uno, pero que realmente mostraban el primer amor. Que aprovechabas cada oportunidad para hablarle a alguien del evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Elude. Que no vaya a saber que soy cristiano. Al contrario, había una pasión porque entendías que esa persona está como un día tú estuviste. Y que así como alguien Dios usó por misericordia y le habló del evangelio, tú te dejas usar por Dios para también hablarle del evangelio a esa persona. Porque quieres que esa alma se salve. Que tú tuviste que pasar por un sufrimiento y en lugar del sufrimiento hacerte renegar y desanimarte, ¿qué hacías frente a ese sufrimiento? Alababas a Dios, levantabas tus manos, lo bendecías. Señor, gracias, porque aún en medio de esta prueba sé que te tengo. No estoy solo, estás conmigo, Señor. Eso lo hacíamos cuando teníamos el primer amor. ¿Ahora qué? Ay, pastor, si usted supiera, pastor, estoy devastado, estoy triste, no sé por qué Dios me permite pasar por esto, no lo merezco. Enfocados en nuestras necesidades. No olvidemos, hermanos, que cada vez que Dios nos permite pasar por una prueba es porque Él puso sus ojos en nosotros, porque está interesado en llevarnos a otros niveles de gloria, a otros niveles de bendición. Y es tan interesante ver que cuando uno tiene ese primer amor, uno soporta con paciencia y con fe los problemas y las dificultades. Cuando uno tiene el primer amor, hasta Dios lo capacita a uno para soportar el ridículo en público. ¡Ay, evangélico! Y a mí me sorprende que hoy día hay cristianos que, no, evangélico no, cristiano. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? No, es que pastor, el evangélico es el que viste con aguas largas y no se corta el cabello, son los evangélicos. ¿Quién dijo eso? O sea, si usted no es evangélico, significa que entonces usted no vive el evangelio. Y se sobreentiende que nosotros estamos llamados a vivir ¿qué? Y somos cristianos, ¿por qué? Porque somos seguidores somos discípulos del Señor. Entonces ahí sí como la canción antigua de nuestro querido Estanislao Marino, que me digan evangélico. Evangélico me dicen en la escuela, evangélico me dicen en la calle, aleluya. Me dicen los de arriba. Evangélico me dicen los de abajo. Me llaman loco, no me comprenden. Ellos no entienden lo que Cristo ha hecho en mí. Cuando uno está enamorado, díganme lo que me digan. ¿No se acuerda cuando usted estaba enamorado de su esposa o de su esposo y sus amigos le decían, este pobre, botando la baba? Y así como decimos en Santander, no sea pingo, mano. Salga de esa nube. Y a usted no le importaba. Así como el Chavo, ¿no? Yo traje el Chavo a estar. Oye, ¿qué cosa es? Cuando se enamora de una vez salen los corazoncitos, ¿sabe? ¿Será que todavía nos están saliendo corazoncitos?
cuando hablamos de Dios, cuando pensamos en Dios? ¿O será que ya estamos como esas parejas desgastadas en el matrimonio que si tengo que mirar al otro es para mirar a ver, ¿ya hizo aquello? ¿Ya pagó? ¿Ya trajo a Samuel? Acuérdate que a usted le toca este mes pagar la pensión. Esa es la única conversación que hay. Y por dentro hay que odios, rencillas, y lo que hay es brechas. Y entre más pasan los días, más brechas y más brechas. Y entonces por eso es que toca hablar más durito, porque como están más lejos, ¡ah! En cambio, cuando uno está bien pegadito a ese ser querido, uno, ¿qué es lo que hace? Habla al oído, con ternura, con tranquilidad. ¿Sí? Y así estamos con Dios. Así lo que hacemos muchas veces con Dios es hacerle huelga. Señor. A mí me impacta, y con esto termino, a mí me impacta la historia de los 3 jóvenes en Babilonia. Y me impacta la historia de Daniel en el foso de los leones. 2 historias que mundialmente se conocen. Son de las historias más conocidas de la Biblia. Y en ambas, a veces no tenemos en cuenta un pequeño detallito. Y es que el Señor a ninguno de ellos los libró de pasar por un momento supremamente difícil. Tuvieron que entrar al horno de fuego. Fueron lanzados y tirados al punto donde los que los lanzaron murieron quemados. Daniel fue lanzado al foso. Un foso significa es una cueva profunda. Fue lanzado. De hecho, me imagino que la estrategia para que no fuera tan cruel el asunto es que los lanzaban para que con el golpe de pronto quedaran de una vez muertos o quedaran de una vez inconscientes y no sintieran cómo los dientes de los leones traspasaban sus... Sin embargo, mis hermanos, allá estuvieron. ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué los guardó? Porque empezaron a decirle: Dios, por favor, no me permitas entrar al foso. Señor, por favor, no me permitas entrar al horno. No. En el caso de los 3 jóvenes, ¿qué le dijeron a Babilonia? Al Nabucodonosor en Babilonia. Sobre este asunto no hay mucho que hablar, oh rey. Dios nos puede librar del horno. Pero si a Él le place no liberarnos, igual seremos fieles a nuestro Dios. Ahí está. Enfocados en su necesidad, ¿se enfocaron en qué? Ahí está la clave. Por favor, hoy salgamos con esa perspectiva. Volver a la santidad es volver a enfocarnos en Él, no en nosotros. Porque lo que nos tiene mal es que como estamos enfocados en nosotros, justificamos una vida de pecado. Justificamos cuando mentimos, justificamos cuando robamos, justificamos cuando de pronto tenemos experiencias donde nos exponemos a cosas inmorales. Justificamos malos negocios porque estamos enfocados en nuestras necesidades. Y como Dios no las suple, pues entonces me toca mirar cómo las suplo. Y con eso estamos ahí justificando el mal proceder. Volver a la santidad es volver precisamente ¿a qué? A estar en consonancia, en conciencia de la presencia de Dios. ¿No ve que la Biblia dice que el Señor o Dios es un Dios 3 veces santo? 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Sí. Si Dios lo permite, mis hermanos, en la próxima entrega vamos a compartir entonces 3 cositas que necesitamos recuperar para volver a la santidad. Amén. 3 cosas que necesitamos ya hacer de manera práctica. Bueno, pastor, listo, ya lo entendí. Voy a dejar de enfocarme en mis necesidades, voy a enfocarme en mi Dios, ¿sí? Pero ¿cómo hago para enfocarme en mi Dios? A ver, pastor, necesito que me diga algo bien práctico. ¿Cómo me enfoco en Dios?
No se lo pierda. Porque va a ser algo muy lindo. Y les voy a hablar desde el corazón, mis hermanos, porque Dios sabe que esto que les comparto lo vivimos, lo practicamos en nuestro hogar, ¿sí? Y por eso queremos compartirlo con ustedes. Y eso funciona, y la vida se simplifica, la vida es mucho más chévere así. ¿Sabían que vivir en santidad es la mejor manera de vivir la vida? Porque la santidad no es un elemento para ser salvos. La santidad es un elemento que demuestra que somos salvos, ¿sí? Nos han hecho creer que la santidad es para poder ir al cielo. Si yo no soy santo, no puedo ir al cielo. Y entonces el espíritu religioso nos hace creer que ser santos es no fallar, no pecar, no cometer errores. Y entonces eso genera una carga terrible. Yo la viví. Y me frustré y dije, no, Señor, si esto es así, ven y me llevas. Porque yo no soy capaz de ser santo. Entonces el asunto no es ser santo, el asunto es entender y comprender que ya soy santo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo hago entonces realidad esa santidad en mi vida diaria? No se lo pierda. Próxima entrega. Cierra tus ojos, por favor. Habla con el Señor sobre esta palabra y dile: Señor, has hablado a mi espíritu en esta hora. Y quiero pedirte con todo mi corazón que nos ayudes a estar muy atentos a este llamado que tú nos haces. No solamente le hiciste este llamado a la iglesia de Éfeso, sino que nos lo hace a nosotros en este tiempo. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras y arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré de ti el candelabro. Señor, esto es un asunto serio. No podemos seguir acostumbrándonos a un cristianismo donde hacemos girar a Dios en torno a nuestras necesidades. Ese cristianismo le está haciendo muchísimo daño al cuerpo de Cristo. Necesitamos empezar a desarrollar el cristianismo bíblico, el cristianismo que nos lleva y nos reta a la santidad. Porque quien camina en santidad vuelve a reencontrarse con el primer amor y vuelve a las primeras obras, donde lo que hace, lo hace verdaderamente para glorificar a Dios. No para servirse de Dios, sino para glorificar a Dios. Te pido con todo mi corazón que lo que hoy nos has hablado lo entendamos en nuestro espíritu. Amado Dios, permite que tu palabra hoy corra y sea glorificada poderosamente en nuestro espíritu, y que entendamos, Señor, que ya es tiempo de salir de ese entorno y de ese enfoque de nuestras necesidades. Estoy en el cristianismo porque es que Dios ha sido bueno, porque es que Dios me perdona, porque es que Dios me sana, porque es que Dios me provee. Sí, Dios es eso y mucho más, porque Él es todo suficiente. Pero todo eso son añadiduras. La verdadera esencia de nuestro encuentro con Él radica precisamente en poder verlo cara a cara, en su majestad, en su gloria, en su santidad, en su señorío, en su grandeza, en su eternidad. Cuando tomamos más conciencia del ser de Dios, de su potencia, de su gloria, nos damos cuenta que nuestras necesidades realmente no son nada frente a su grandeza y poder, y que hay cosas muchísimo más importantes que nuestras propias necesidades. Y empezamos a darnos cuenta que nuestra alma realmente tiene una necesidad más grande, y es la de entenderlo y conocerlo. Y entre más lo entendemos y más lo conocemos, más nos enamoramos de Él y más le damos la prioridad a Él en nuestra vida. Y entonces, cuando estamos enfocados en Él, Él nos pastorea y nada nos hace falta. Nada nos hace falta. Por favor, Señor, que esta palabra genere entendimiento, genere, Señor, oh Dios, claridad en cada uno de mis amados hermanos. Háblanos y ministranos con la sencillez de tu Espíritu en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén.